Bienvenidos al curso de teoría de la medida y en esta oportunidad vamos a enunciar y demostrar el teorema de la convergencia monótona. ¿Ok? Entonces, este teorema dice lo siguiente: teorema de la convergencia monótona, que vamos a resumir como TCM. ¿Ok? Sea f una función no negativa, consideremos también fk una sucesión monótona, una sucesión creciente que converge a f de funciones medibles, todas ellas definidas sobre un conjunto E. Entonces, el teorema lo que me dice es que el límite cuando k tiende a infinito sobre E de las fk no es otra cosa que la integral de f. Es decir, implícitamente, este teorema lo que nos está diciendo es que la integral del límite de la sucesión es igual al límite de las integrales de cada uno de los elementos de la sucesión. Eso es lo que nos establece el teorema de la convergencia monótona. Vamos a desarrollar la demostración de este teorema. ¿Cómo sería la demostración? Comencemos. Demostración. ¿Ok? Entonces, consideremos la sucesión de regiones de regiones dadas por las funciones fk, ¿verdad? Acuérdense que esta es la región bajo la curva de cada fk y las vamos a unir con la gráfica de fe. Consideremos este conjunto o estos subconjuntos en Rn. Esta sucesión, como las fk convergen a f y las fk son crecientes y positivas y f también, esto es una sucesión creciente que tiende, cuando k tiende a infinito, tiende a la región bajo la curva de la función f, definida sobre el conjunto E. Por un lado tenemos, y además tenemos que la unión sobre K de estas regiones, cuando consideramos todos esos conjuntos y unimos esto con la gráfica, la unión de todos ellos me vuelve a generar la región bajo la gráfica de F. La unión de todos estos me genera esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos que como cada uno de estos conjuntos, fk de cada uno de estos conjuntos es medible, porque las fk son funciones medibles y esto es un conjunto de medida cero, entonces la unión es un conjunto medible para cada k. Y el límite, y tenemos que el límite cuando k tiende a infinito de las medidas de estos conjuntos, las medidas de fk con respecto a E unido con esto, esta medida va a ser otra cosa que la medida R de Fe, la medida de este, ¿verdad? Entonces, lo siguiente, vamos a tener lo siguiente: límite cuando k tiende a infinito de la integral sobre E de las f sub k va a ser igual, por definición, al límite cuando k tiende a infinito de la medida de R
f sub k de E. Pero esto es igual a esto que está aquí arriba, o sea, al límite cuando k tiende a infinito de R de fk E unido con gamma de Fe. Esto es porque aquí tenemos un conjunto de medida 0. Y esto que está aquí, apretadito, vamos a ver si lo podemos escribir aquí apretadito. Esto es la medida de R de Fe. Aquí apretadito. O sea, esto va a ser exactamente esto que tenemos acá. Permítanme escribirlo. Entonces, esto va a ser igual a la medida de R de Fe, pero por definición esto no es otra cosa que la integral sobre E de F, ¿ok? Además, de forma trivialmente, como el límite cuando k tiende a infinito de fk es igual a f y siempre, la integral de E va a ser igual a esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que la integral sobre E del límite sobre k de las fk no va a ser otra cosa que el límite sobre k de las fk. Y así tenemos demostrado nuestro teorema de la convergencia monótona. ¿Ok? Con esto cerramos la demostración. A consecuencia de este teorema, podemos enunciar el siguiente corolario. Corolario dice lo siguiente. Si la función es no negativa y medible sobre un conjunto E en Rn, y si tenemos que E se expresa como la unión de ciertos subconjuntos de su J, vamos a pedir que ellos sean disjuntos y medibles. Entonces, la integral sobre la integral del EB sobre el conjunto E de la función f no va a ser otra cosa que la suma sobre los conjuntos de J de la función f. ¿Ok? Tenemos entonces la propiedad de aditividad. La demostración de este resultado, sería de la siguiente manera. Primero hay que entender que la región bajo la gráfica de f, o sea, la región generada por la gráfica de f en E, se puede expresar como la unión de la región de f, pero con respecto a los subconjuntos de su J. Hay que ver eso, ¿no? Esto es trivial porque ya sabemos, viendo eso, ¿verdad? Uno tiene lo siguiente. Si fn de x se expresa como la suma desde j igual 1 hasta n de unos ciertos de estos, dicho mejor, pues, vamos a tratar de decirlo mejor. Basta ver aquello. Para eso, para demostrarlo, consideremos estas funciones definidas de esta manera y tenemos entonces que la integral sobre E de las fn no es otra cosa que la integral sobre la unión desde j igual 1 hasta n de las f. Y esto no es otra cosa que la suma desde j
igual 1 hasta n de las integrales sobre j de f. Pero esto, por definición de cada una, sería la suma de j igual 1 hasta n de r de f con respecto a su j. O sea, aquí estamos usando la propiedad de aditividad con respecto al dominio porque son disjuntos, y de aquí para acá simplemente estamos utilizando la definición de integral del EB en cada EJ con respecto a la función f. Entonces tenemos eso, tenemos esto, y nuevamente tenemos que consideramos esta sucesión desde j igual 1 hasta n de la medida de las regiones de, vamos a decirle así, de las FJ con respecto a E. ¿Ok? Esto es una sucesión creciente que va a tender a la medida de este otro conjunto. Además, tenemos que el límite, por definición, cuando n tiende a infinito de Fn es igual a f. Entonces, por el teorema de la convergencia monótona, concluimos que la suma desde j igual 1 hasta n sobre las integrales de su j de f van a tender, cuando n tiende a infinito, a la integral sobre e de f. Y con eso tenemos demostrado nuestro colorario. ¿Ok? Ahora vamos a enunciar, para ir cerrando los resultados de este video, el siguiente teorema, que vamos a titular Teorema 35. El teorema 35 dice lo siguiente: sea f no negativa, medible sobre un conjunto E, ¿ok? Medible en E. La integral, entonces, la integral de f se puede definir como el supremo sobre, vamos a ponerlo así, el supremo de estas sumas. El supremo sobre la suma sobre j del ínfimo, el ínfimo sobre EJ de f de x, vamos a colocar acá x perteneciente a j, de f de x, todo eso multiplicado por las medidas de ciertos subconjuntos EJ, donde, digámoslo así, donde el supremo es considerado, este supremo es considerado sobre todas las descomposiciones del conjunto E, o sea, sobre todas las descomposiciones de la forma, de esta forma, E unido con E expresado como la unión de los E sub J, ¿verdad? Unión, vamos a ponerlo así, sobre las descomposiciones de esta manera, unión de un número, vamos a decirlo así, unión de un número finito de subconjuntos disjuntos y medibles E sub J. O sea, aquí vamos a tener una cantidad finita de subconjuntos de J y ellos son medibles y son disjuntos entre sí, y cuando yo considere la unión de todos ellos me va a generar todo el dominio E de la función. ¿Ok? Entonces vamos a realizar la demostración de ese teorema. Eso nos da una manera de
expresar la integral del EB. La demostración es como sigue. Vamos a considerar entonces E sub J una partición de mi conjunto original, una partición de E, ¿ok? Vamos a considerar G una función definida de E en los reales positivos y esa función va a venir dada simplemente como G de X igual al ínfimo para los X pertenecientes a J de f de X. Es mirar el ínfimo sobre cada conjunto, ¿verdad? Bueno, por definición, Gx va a ser más pequeño que f de X, porque siempre el ínfimo es más pequeño que los valores de la función. Y esto va a ser cierto para todo X perteneciente a J y para cada EJ. Además, G es una función simple, ¿ok? Es positiva, porque las f son positivas. Y entonces, podemos decir lo siguiente. Vamos a obtener, en ese caso, que la integral sobre E de la función G va a ser igual, como es una función simple, a la suma desde j igual 1 hasta n de los ínfimos de f de X con X perteneciente a EJ. Estoy simplemente escribiendo la definición por las medidas de los E sub J. Y gracias a la monotonía de la integral, del EB, vamos a obtener que esto, vamos a escribirlo así, que la suma desde j igual 1 hasta n de los ínfimos de f de X, tal que X pertenece a E sub J, de estas medidas, ¿ok? Que no es otra cosa que la integral sobre G de E, esto es menor o igual que la integral sobre F. Por lo tanto, estas cantidades son más pequeñas que estas y tenemos un sentido de la desigualdad. Ahora quiero demostrar la desigualdad en el otro sentido, o sea, quiero demostrar que estas cantidades, que esto es mayor o igual que esta integral. Entonces, para demostrar la otra desigualdad, ¿verdad? Sean los E sub JK definidos de esta manera. Consideramos J menos 1 entre 2 a la K y miramos los X pertenecientes a E, tales que las imágenes de F estén en esta franja, ¿ok? Donde ahora J va variando desde 0, 1 hasta K, 2 a la K. Y vamos a considerar E sub 0 sub K a los valores tales que f de X es mayor o igual que el nivel K. ¿Ok? Es exactamente la misma descomposición que hicimos en la demostración del lema de aproximación. Definiendo esos conjuntos así, entonces mis funciones, vamos a obtener una sucesión de funciones fk que son funciones simples, que van a venir dadas como la suma de j igual 0 hasta k, 2 a la k, del ínfimo de las f de x con x perteneciente de j. Dejo esto como unas constantes. Voy a definir esta fk aquí, pero acá tomo la función característica de los conjuntos que antes definimos, de los E sub jk. Bueno, tenemos entonces que esta sucesión fk es positiva, es decir, que fk es mayor o igual que mayor o igual que 0 para todo k, y además fk es monótona creciente a f. ¿Ok? Luego, aplicando el teorema de la convergencia monótona, porque estamos en sus hipótesis, podemos decir lo siguiente, que el supremo de estas cantidades, de la suma sobre j, del ínfimo
para los x pertenecientes a E sub j de f de x multiplicados por las medidas de los E sub j va a ser mayor o igual que las cantidades. Vamos aquí por acá chiquitico la llave. Este supremo va a ser mayor o igual que las cantidades que están aquí adentro. La suma sobre j del ínfimo de los f de x pertenecientes a EJ, ¿de qué? Todo eso multiplicado por la medida de j, ¿ok? Pero esto, por definición, no es otra cosa que la integral sobre E de las fk de las fk, y esto, ahora si hacemos k tender a infinito, esto converge a la integral sobre E de la función f. Y entonces, como esta desigualdad es cierta para todo k, tomando el límite, haciendo k tender a infinito, estas cantidades, todo esto, va a ser mayor o igual que esta integral que está acá. En consecuencia, vamos a concluir lo que había expresado el enunciado del teorema, que el supremo sobre las sumas de estas cantidades, x perteneciente a j de f de x, multiplicado por las medidas de j, todo esto va a ser igual a la integral del EB de la función f sobre el conjunto E. Y con eso tenemos los resultados de este teorema y de este video.